Hoy es 12 de octubre y es cuando empieza la bitácora de Rorschach describiendo un perro muerto en un callejón de forma gráfica. Bienvenido al canal de El Señor Cthulhu. En este video hablaremos sobre el legado de Watchmen, que por cierto no debería tener secuelas, pero continuemos como si no supiéramos nada de eso. Como todos sabemos, sin importar si eres lector habitual de cómics o no, Alan Moore nunca ha estado de acuerdo en las adaptaciones de su obra a otros medios, al grado de que su nombre no aparece en los créditos. Y no solo eso, si dependiera de él, sus historias serían intocables, pero como siempre ocurre, las grandes historias vuelven tarde o temprano. En el caso de Watchmen, tenemos precuelas en los cómics y secuelas en cómics y televisión. En cuanto a sus precuelas publicadas bajo el nombre Before Watchmen, tenemos historias individuales, donde unas son más destacables que otras, pero al final del día solo amplían un poco el mundo de Watchmen. ¿Pero qué pasó después? Esa es la pregunta que han querido responder en dos ocasiones. Por ser el cómic el formato original, veremos primero la secuela que unió Watchmen al resto del universo DC. Ya de entrada, ese pequeño detalle genera un poco de inseguridad antes de aventurarse en esa historia. No voy a negar que sea una premisa emocionante y más cuando este evento se veía venir desde antes. No olvidemos a Batman sosteniendo el botón del Comedian, pero visto desde el punto de vista de Watchmen y no del punto de vista de DC, esto no pintaba nada bien. Doomsday Clock se enfoca más en darle una razón de ser al nuevo versión del universo DC y arreglar todo lo que estaba mal en él, restándole importancia a la historia como secuela en toda regla de la obra de Moore. Tiene detalles interesantes como el nuevo Rorschach, quien es Reggie Long, hijo del psicólogo de Rorschach original. Esa historia me pareció atractiva y los personajes de Mimo y Marioneta, pero hasta ahí. En todo lo demás, a mi parecer se metieron mucho con la obra original mostrándonos a un comedian que no murió, sino que fue salvado por Manhattan. El primer contacto que tenemos con Watchmen, apenas agarras el cómic y empiezas a leer, es la muerte del comedian, y esto tiene impacto a lo largo de todo Watchmen. En Doomsday Clock es como si tiraran todo por la borda. Recordemos que Watchmen no es una historia de superhéroes, Watchmen deconstruye a los superhéroes, nos muestra que son humanos, incluso el mismo Manhattan. Nadie ahí es un héroe al cual admirar realmente, aunque tengamos a nuestros favoritos como Rorschach por ejemplo, sabemos que no es una buena persona. En conclusión, es una nueva crisis que arregla el universo DC y nos trae de vuelta a la etapa antes de Flashpoint, pero con Manhattan como el culpable de todo, mientras el resto de personajes de Watchmen solo andan por ahí. Pero no todo está perdido, y más tarde llega Tom King junto a Jorge Fornes para entregarnos Rorschach, una serie limitada que funciona más como una secuela directa del cómic de Moore. Ambientada en la época actual, Estados Unidos aún sufre el incidente del calamar en Nueva York. En este brillante thriller que empieza con la muerte de Rorschach, es imposible no sentir ese respeto hacia el material original, donde todo empieza con la muerte de un personaje importante y algunos detalles a lo largo de sus 12 números. Tom King no pretende ser Moore ni copiar su estilo. King sigue su propio camino, fiel a su forma de contar historias, que si bien puede ser una obra fuera del universo Watchmen con personajes completamente diferentes, sí se siente como una mejor secuela ambientada en el universo creado por Moore. Quizá esa sea una de las fallas de Doomsday Clock, intentar ser otro Watchmen, usando hasta la misma estructura de paneles quedándose en el camino. Sigamos con la serie de HBO que llamaron simplemente Watchmen. En esta serie era difícil saber qué esperar y resultó ser una gran sorpresa. Al principio parece una historia sobre el racismo, pero con el pasar de los capítulos encontramos que es una historia con muchas capas y unos personajes maravillosamente bien construidos que se sienten con todo el espíritu de Alan Moore. Antes de cualquier otra cosa, debo aclarar, si aún no has visto esta serie, es que es una secuela del cómic y no de la película que adapta el cómic, por lo cual tenemos las consecuencias del calamar gigante de Ozymandias. La serie cuenta su propia historia con personajes propios, siendo la protagonista Angela Abar, conocida como Sister Night, pero no podía ser una secuela de Watchmen sin los personajes ya conocidos, así que Ozymandias, Silk Spectre y Dr. Manhattan están de regreso interactuando de una u otra forma con los nuevos personajes. La forma de continuar con sus respectivas historias pienso yo que fue muy acertada. Dr. Manhattan crea su mundo perfecto con sus humanos perfectos en Europa, la luna de Júpiter, pero termina aburrido por la falta de, podríamos decir la falta de conflictos, pero en realidad falta todo ahí. Esos clones son prácticamente unos seres sin algún tipo de emoción. Lo mismo pasa con Ozymandias. Durante los últimos 34 años se dedicó a hacer llover en distintas partes del mundo pequeños calamares fabricados por él, para mantener la paz mundial por el asunto de un enemigo común y todo eso, pero la gente después de tantos años aprendió a vivir con ese miedo. Cuando es enviado a Europa por Manhattan, Adrian, el hombre más inteligente del mundo, se queda sin un rival. Es el rey de su castillo con los clones perfectos a su servicio pero sin nada que hacer. Eso lo lleva a crear un enemigo ficticio que al final no está a la altura. Por otro lado, Laurie Blake se convirtió en un agente del FBI y trabaja en la unidad antivigilantes. Podemos notar lo mucho que está afectada por todo lo ocurrido en el cómic original.
es una mujer dura y solitaria que por las noches entra en una cabina para hablar con Manhattan. La gente sigue pensando que vive en Marte, y estas supuestas cabinas que sirven para hablar con él están por todos lados. Y el mismo Manhattan también es explorado cuando lo vemos intentar vivir como una persona normal. Lo logra al menos por 10 años siendo la pareja de Angela. Al principio era difícil simplemente por ser él, pero gracias a Ozymandias logra olvidar quién es colocándose un dispositivo dentro de la cabeza, que debo decir es removido de forma brutal. Este Manhattan me gusta más que el de Doomsday Clock, ya que en este podemos ver que aún queda algo de humanidad en él. Tenemos tramas tan extrañas con el paso de los capítulos que no parecen tener relación unas con las otras, pero que cuando vemos el panorama completo es algo increíble, y aunque todo se ubica en Tulsa en el año 2019, los flashbacks nos remontan hasta casi 100 años atrás, en una Tulsa en el año de 1921, en un hecho histórico real, cuando el Ku Klux Klan llevó a cabo una masacre en el barrio de Greenwood, donde entre 200 o 300 afroamericanos perdieron la vida. Ahí empieza todo cuando un niño logra sobrevivir quedando huérfano. Tiempo después visitamos Vietnam, esta vez un hecho ficticio después de que Manhattan interviniera en la guerra. Y aunque esto parece aleatorio, lo que en realidad nos están narrando es la historia de Angela Abar, que por casualidad, o tal vez no, está relacionada con Manhattan y los vigilantes incluso sin saberlo. Tenemos otros personajes como Looking Glass, en quien a simple vista podría parecer un Rorschach moderno, pero tiene su propia historia detrás cuando fue el único sobreviviente en una feria después del calamar gigante, y ha vivido toda su vida con el trauma y el miedo de un nuevo ataque extradimensional, llevándolo a usar reflectatina en cada momento. Su máscara es de este material y dentro de su gorra también la lleva, incluso hasta tiene un búnker dentro de su casa. Y Lady True, quien es una millonaria excéntrica que construye un reloj. Con el pasar de los capítulos podemos ver que es más que eso, y que su historia está estrechamente ligada a los personajes originales. Hay mucho que contar sobre este personaje, quien se vuelve relevante sin que te des cuenta, pero tienen que verlo ustedes mismos. En conclusión, en mi punto de vista personal, la serie es una mejor secuela del cómic original, transportándonos a ese mundo creado por Moore, y que aprovecha muy bien las ventajas del medio audiovisual, sin miedo a los elementos fantásticos. No se dejen llevar por las apariencias, especialmente por la del Dr. Manhattan, y denle una oportunidad a esta serie, de verdad no se van a arrepentir. Si te gustó este video dale like, compartir, no olvides suscribirte al canal y seguirme en Instagram. ¡Hasta la próxima!